presentes y futuros, aportándoles conocimiento, experiencias y tendencias en digitalización. Hoy seguimos completando nuestro espacio y vamos a hablar de transformación digital en el sector agroalimentario. De la colaboración de asociaciones sectoriales y la empresa privada surgen iniciativas como las que hoy les vamos a mostrar, en este caso para el sector cárnico. Veremos cómo diferentes técnicas de digitalización nos ayudan, les van a ayudar, pues a garantizar condiciones de fabricación seguras de productos agroalimentarios, mejorar y garantizar la calidad sensorial y nutricional de los alimentos, o cómo optimizar la utilización de energía eléctrica en los procesos productivos. Para hablar de esto y mucho más, contamos con la colaboración de ASINCAR, la Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias, y de SAGE, líder mundial en transformación digital y desarrollo de soluciones ERP. Hoy nos acompañan Gabriel Marín Díaz, Juan Díaz García, Amparo Fernández Cuenca y Juan José García Fernández, que serán los protagonistas de las 3 ponencias de este webinar. Antes, abusando de su comprensión, quería tomarme 2 minutos para aquellos que pudieran no conocer a Seresco, hacer una mínima presentación de nuestra compañía. Somos una compañía constituida en 1969, acabamos de cumplir 51 años, el pasado día 3 de mayo. Contamos con centros de trabajo en Asturias, donde está nuestro domicilio social, en Galicia, Madrid, Barcelona. Y además contamos con presencia internacional en Portugal e Hispanoamérica. Actualmente somos más de 700 profesionales. ¿Y a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a la prestación de servicios y soluciones TIC. Para ello nos organizamos en 5 áreas de negocios: infraestructuras, sistemas y servicios, nóminas y recursos humanos, cartografía y catastro, consultoría y software, y la que hoy nos ocupa, servicios de transformación digital, que es la que organiza este webinar. Bien, al final del webinar dejaremos un turno de intervenciones para que, si tienen alguna consulta que hacer a nuestros ponentes, se las puedan hacer. De la misma manera, si pasado el turno de preguntas o se nos excede un poco en tiempo el seminario, pueden dirigirse a la dirección de correo soluciones@seresco.es para aclarar cualquier duda posterior al webinar de hoy. Bien, no resto más tiempo a nuestros ponentes y voy a dar paso a Gabriel Marín. Gabriel es responsable de desarrollo de negocio en el Enterprise Market de SAGE. Tiene más de 20 años de experiencia en la mejora de procesos y definición de modelos de negocio con centro en el cliente. Es colaborador de prestigiosas universidades como la Complutense de Madrid, Internacional de Valencia, Madrid School of Marketing y un largo etcétera. Gabriel nos va a hablar de cómo la digitalización nos puede ayudar a impulsar nuestro crecimiento. Gabriel, por favor, cuando quieras. Gracias, Daniel. Gracias a todos por la asistencia hoy y bueno, la presentación que has hecho, la verdad que me halaga un montón, ¿vale? Entonces, bueno, hay más y estoy procurando, bueno, le he dado a la grabación para tu tranquilidad, Daniel, que el otro día estamos grabando el evento con el permiso de todos, evidentemente. Bueno, la idea la ha desgranado muy bien Daniel hoy, lo que vamos a hablar. Yo lo que voy a hacer es una pequeña introducción y poner un poco en contexto y dar paso a Juan, a Amparo, Juanjo, que van a contar con más profundidad lo que se puede hacer dentro del sector agroalimentario, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a presentar rápidamente. Me gusta siempre empezar y arrancar con un hola. Una ola fuerte, ya que estamos en estas situaciones tan complicada o tan anormal, ¿no? A ver si volvemos pronto a la normalidad y estamos así aquí haciendo cosas en remoto cuando nos gustaría muchas veces este tipo de eventos hacerlos en presencial. Bueno, como ya me ha presentado Daniel, no voy a entrar más.
La agenda, la que vamos a ver, o la que vamos a ver conmigo, va a ser un poco hablar del contexto y de establecer unas pequeñas conclusiones. Las preguntas las trasladaremos al final de la charla. Y como ha empezado Daniela contando lo que es Eresco, bueno, pues yo cuento un poquito lo que es SAGE, muy de forma global. Nosotros somos muy de forma resumida, perdón, nosotros somos una empresa tecnológica global, ahí tenéis en un color azulito un poco más oscuro donde tenemos presencia y hablamos siempre de que tenemos un fuerte arraigo local. Pues, ¿por qué? Pues que en España, por ejemplo, pues somos más de mil empleados, ¿no? Y lo que nos define es ese trato directo con partners y clientes, ¿vale? Bueno, esta es la empresa en números globales, casi más de 13.000 empleados, la facturación en el 2017, en el 2018 está por el estilo, y los 3 millones, más de 3 millones de clientes en todo el mundo, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y es palpable lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Vivimos en una economía rápida, cambiante, en la que todo lo queremos rápido, rapidez en las operaciones, eficiencia operacional y tener un control y seguimiento. Adaptadas al entorno que nos vamos a mover hoy, también va a ocurrir, ya lo veréis, ¿vale? Ha ocurrido una cosa en los 30 años de evolución, o los 20 años que llevamos de evolución de las tecnologías, pues fue la aparición del teléfono móvil. El teléfono móvil y la movilidad, lo que ha cambiado, las tecnologías móviles han cambiado toda la forma de relacionarnos entre en un mercados business to business o mercados business to customer, ¿no? El 61% de los dispositivos móviles en España son el smartphone, 1 de cada 3 visitas a tienda online se realiza desde un dispositivo móvil y el 80% de los clientes toman decisiones haciendo un mix entre digital y presencial y online, ¿vale? Todo esto también ha llevado a los procesos de transformación digital dentro de los procesos de producción de las compañías, que hoy lo veréis, os lo relatarán mis compañeros muy bien, ¿vale? El mercado, el cliente, cada vez es más omnicanal. Pues lo que hacemos es, como consumidor final y como empresa destinada a relaciones mayorista-distribuidor, ¿no? Al final el cliente es omnicanal, quiere tener una comunicación a través de cualquier canal con el productor o con el productor de sus necesidades, ¿no? Y pues consulta en internet, mira otras redes sociales, mira vídeos, te pregunta, te llama. Bueno, pues esta omnicanalidad está presente en todas las relaciones entre marca y cliente. Luego, ¿qué nos encontramos en las empresas? Lo que nos encontramos en las empresas es que existen silos de información. Entonces, hay parcelas aisladas dentro de las empresas y el poder explotar y tomar decisiones en tiempo real, que es una de las partes más importantes de lo que se llama ahora el Big Data y la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, por lo que lleva es a que tener toda la información no compartimentada, sino tener lo que llamamos información conectada. Esos hilos de información que desaparezcan y poder tener toda la información conectada de forma que las comunicaciones internas y las comunicaciones con el cliente sean consistentes, ¿vale? Más cosas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? El cliente cada vez es más maduro, lo que quiere consumir son experiencias. Y cuando hablamos de marcas, la relación marca-cliente cada vez es más experiencial. Bueno, esta evolución ha seguido en los últimos años porque nos permite esa comunicación bidireccional que hablábamos antes y la personalización en la comunicación. Bueno, esto es un poco un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? La elección del Papa Benedicto XVI en el año 2005 y la elección del Papa Francisco en el año 2013. ¿Vale? ¿Veis quién está más conectado con la realidad? Yo entiendo que los primeros que los segundos. Pero bueno, 7.000 millones, lo que os digo, 7.000 millones de teléfonos móviles y 40% de la población mundial está en Internet. ¿Cuál es el entorno tecnológico en el que nos movemos? Porque empezamos a escarbar y vemos las empresas y empezamos a ver que todo está atado pues como aquí, como un pequeño puzzle que si quitas una pieza se descuajaringa del resto. Entonces, lo que hablábamos es de tener siempre un entorno que garantice la escalabilidad y que permita el tener todas las piezas engranadas y que si no se quita una, aquello o ingreso una nueva, aquello no desaparezca, aquello no se caiga.
¿Qué es lo que vivimos? También, pues un modelo de guerrillas en los que en los procesos, en vez de tener un modelo industrializado y ligado a procesos, pues aquellos están en muchos casos, pues lo que llamamos modelo de guerrillas, en la gestión caótica por silos, grupos de tecnología aislados, o grupos de soluciones, o grupos de operaciones aislados, ¿vale? Entonces es lo que llamo yo el modelo mi tesoro, no me quites mi tesoro, ¿no? Pues ese es un poco el modelo. Lo que proponemos es el crecimiento basado en estándares. Luego, por otro lado, está la experiencia diaria. Hablamos mucho de que conocemos todos, sobre todo desde el punto de vista consultoría, parece que seamos los más sabios del lugar, pero sí hay que escuchar al cliente. Al final, la experiencia del cliente es clave en todo esto y hay que intentar adaptar la tecnología a las necesidades del cliente. ¿Qué claves? Cuando hablamos de cuarta revolución industrial, Internet de las cosas, inteligencia artificial, etcétera, 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 ¿de qué estamos hablando? Primero hablamos de avances tecnológicos. Evidentemente, lo que ha habido es un cambio en los avances tecnológicos desde en los últimos 20 años que llevan a que la tecnología está influenciando, como decíamos antes, en todo lo que es la conducta del consumidor. El poder hecho de tener esta conferencia o este webinar a través de Internet, pues es eso. El avance tecnológico hace que podamos trabajar, ¿no? Por otro lado, como digo, es un problema de tecnología. También esto lleva a un cambio de paradigma social. Evidentemente, todo tiene que ver con personas, ¿vale? Y personas conectadas. ¿Qué más cosas tiene que ver? Pues tiene que ver con el empoderamiento del consumidor. Evidentemente, el consumidor cada vez tiene más poder de relación. Las relaciones, como decíamos antes, son bidireccionales. Me gusta mucho esta frase de Walt Disney: hagas lo que hagas, hazlo también para que vuelvan y además traigan a sus amigos. Hablamos de fidelización, ¿no? Y de ese empoderamiento del consumidor lleva a la fidelización y nosotros hacer las cosas bien para que eso ocurra. Y ante eso, ¿qué es lo que ha ocurrido en los procesos de transformación digital? Aquí pongo un ejemplo que es, por la parte de arriba está del paso del disco al Spotify, por ejemplo, y por abajo, pues las bibliotecas, que digo, las grandes enciclopedias, que yo tengo todavía alguna por la casa de mi madre, ¿no? A lo que ocurre ahora, que todo está en Internet. Yo se lo digo a mis hijos: es que tenéis todo al alcance de la mano, ¿vale? Entonces, las empresas, ¿qué ocurre? Que tienen que reaccionar. Fijaros el ranking mundial de empresas, de marcas, en el mundo en el año 2000 y frente al año 2018. Nokia, que estaba posicionada en el quinto lugar, no existe en el 2018 en el ranking de las 75 mejores. Y lo mismo pasa con Compaq, con ATT, con Marlboro, con Xerox, Dell. Bueno, aquí las tenéis. Y a la derecha, empresas tecnológicas, y dices, bueno, Apple estaba, pero no sé en qué puesto estaba. Estaba en el puesto 36 en el 2000. En el 2018 está el primero y Google el segundo y Facebook en el noveno. Bueno, estamos evidentemente la realidad está cambiando, ¿no? Y la situación, las empresas, y ese es el mensaje que quiero dar, tenemos las posibilidades para digitalizar y tener una transformación digital en el sector agroalimentario, y ahora lo contarán, y hay que aprovechar ese paso, ¿no? La industria 4.0 tiene que ver con los tres skills que os digo antes: avances tecnológicos, cambios de paradigma social y empoderamiento del consumidor, empoderamiento del cliente. Y los avances tecnológicos, lo que hemos visto, el cambio de paradigma, evidentemente, lo que el empleo tradicional se sustituye por nuevos conocimientos, nuevas prácticas, nueva cultura de liderazgo, ¿no? Y luego lo que os digo, la relación con el cliente. Esto lleva a lo que es el proceso de industria 4.0, lo que constituye la rimbombante que se llama industria 4.0. Esto es como vemos desde el punto de vista tecnológico, y hago un resumen de todo lo visto hasta ahora. ¿Cómo lo vemos nosotros? Primero, lo que vemos es la comunicación con el cliente. Por otro lado, bueno, pues el tipo de industria. El sector agro, pues las comunicaciones pues serán un modelo business to business, o un business to cliente final, o al cliente final, business to customer. Será una comunicación de algún determinado tipo. Luego tendríamos la forma de venta. Y por otro lado, la atención al cliente, perdón, y el CRM, los sistemas de gestión internos de la compañía están por aquí debajo, y la analítica en tiempo real para tomar decisiones en tiempo real y poder operar en el momento justo, que lo veréis ya a lo largo de la presentación.
Más cosas. Yo lo que os propongo, y no lo voy a contar de forma, ya para dar paso a Juan, de forma pormenorizada, que pensemos en esto. ¿Dónde estamos? Estamos en un proceso de iniciación digital, estamos en un proceso de integración vertical, de colaboración horizontal dentro de la compañía, o somos unos campeones digitales. Bueno, pues desde el modelo de negocio hasta la cultura organizacional, tienen que ver distintas formas, ¿no?, de paso entre un punto y otro. Yo creo que esto es muy importante, el ver, oye, tenemos foco en el cliente, en el modelo de negocio, tenemos incorporación del servicio al producto, estamos llevando a cabo una personalización. Bueno, tenemos todos los sistemas integrados, estamos en un proceso de transformación digital. Desde el punto de vista del marketing y de la atención al cliente, la presencia es en online, es en unicanal, tenemos interacción personalizada con el cliente. Bueno, os lo dejo ahí, como os vamos a compartir la presentación, para que lo penséis y abordéis dónde estáis cada uno, ¿vale? Todos los departamentos, en este caso, todos los departamentos de una compañía son clave en este proceso. La toma de decisiones se hace conjunta entre todos los departamentos. El back office. Bueno, pues el back office para nosotros es lo importante. Si os dais cuenta, en el mercado de RP, en la parte de abajo, que os decía antes de la foto tecnológica, solo el 10% de nuestro mercado tiene una versión actualizada de su RP. Lo que hemos ido es creciendo sobre el RP, o el sistema de gestión, con parches, ¿vale? Y la versión actualizada son un 10%. El 80% de las empresas tienen carencias funcionales. Como vamos creciendo a través de parches, pues hay lo que os digo, la pirámide, esas piececitas tecnológicas llevan a tener carencias funcionales, ¿no? Buscamos escalabilidad, eficiencia y control, y sobre todo la digitalización. El proceso de digitalización de las empresas tiene que cambiar y tiene que ser creciente, ¿no? El cliente, ¿qué nos pide o qué nos demanda? Pues unos tiempos de implantación acotados, escalabilidad, agilidad, rapidez y, en definitiva, tener un partner como Seresco de confianza, ¿no?, que te pueda ayudar en estos procesos. Las tecnologías disruptivas ya las he comentado. Bueno, importante, podamos tener un análisis de riesgos, que podamos, en definitiva, segmentación del cliente, detección de fraude, modelos predictivos, en definitiva, decisiones en tiempo real. En definitiva, como os digo, es que podamos tomar decisiones en tiempo real y de acuerdo a todos los parámetros operacionales de la compañía, ¿vale? Conclusiones. Ya he terminado. No sé, creo que me he pasado algún minutillo. Bueno, no solo tecnología, creo que la oportunidad es enorme. Gestionemos las cosas no a lo grande, sino con un piloto, y hagamos este autodiagnóstico que os propongo, y que siempre la clave está en las personas, y que el pez rápido gana siempre al grande. No tengo mucho más que decir, y las preguntas que tengáis, pues luego a la vuelta yo creo que podemos hablar lo que queráis, ¿vale? A la finalización. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante y tan didáctica como siempre tu ponencia. Antes de dar paso a Juan, quería pedir por favor que alguna cámara que hay por ahí activada la desactivarais, así como hicierais mute en los micrófonos, por favor. Bien, a continuación va a intervenir Juan Díaz García. Juan Díaz es el gerente y responsable de innovación de Asincar, el Centro Tecnológico Agroalimentario de Asturias. Además es director del clúster agroalimentario asturiano. Lleva ligado más de 15 años al sector, con lo que su contacto con las empresas, en especial las pymes, le da un conocimiento de primera mano de cuáles son sus necesidades en materia de producción, de seguridad alimentaria, de mercado y en el tema que hoy nos toca, de transformación digital. Juan, por favor, cuando gustes, puedes empezar. Bueno, pues buenos días a todos. Se me oye bien, entiendo, ¿verdad, Daniel? Se te oye perfectamente, Juan. Muy bien, pues lo dicho, muy buenos días a todos. Y bueno, lo primero, pues muchas gracias a Seresco, ¿no?, por habernos invitado a participar en este webinar, pues aportando un poco nuestra perspectiva sobre las necesidades del sector en el contexto digital, pero bueno, también en este nuevo contexto, marco, no sé si decir post-COVID correctamente o no.
¿no? Realmente, bueno, para los que no me conozcáis, soy Juan Díaz, soy el gerente, perdonad, disculpad, que me he ido al final. Pues como os decía, soy el gerente de Asincar, que Asincar es una entidad privada sin ánimo de lucro que nace del sector cárnico asturiano como asociación empresarial, pero que a día de hoy pues está reconocida como centro tecnológico, dando servicios tecnológicos a más de 300 clientes, y como clúster agroalimentario gestionamos el clúster agroalimentario desde 2009 con más de 86 miembros. Bueno, quería contextualizar al menos parte de la charla pues un poco en la situación que estamos viviendo a día de hoy, donde la situación ha provocado pues un cambio, podríamos decir casi de paradigma a nivel mundial, con una ruptura de equilibrios en la que no podemos perder de perspectiva que hasta hace unas semanas pues casi la mitad de la población mundial se encontraba en una situación de restricción de movilidad, ¿no? Se están enfatizando algunos cambios geopolíticos, ¿no? como son el refuerzo, ¿no?, del liderazgo de China a nivel mundial, y esto tiene una repercusión directa muy importante en el sector agroalimentario, y bajándolo a un ejemplo muy terrenal y en empresas de nuestra región de Asturias, pues tiene un impacto brutal en el precio de ciertas materias primas críticas para algunas empresas, como puede ser el porcino. Por otro lado, la globalización, Juan, ¿no? Perdona que te interrumpa. Sí. Es que tienes, lo que estamos viendo no es la presentación del PowerPoint, es el PowerPoint en sí mismo, y lo tienes parado en la diapositiva final. Vale, ahora estamos viendo una de globalización, China, etcétera. Perfecto, perdona. ¿Ahora funciona bien? Sí, correcto, sí. Pues nada, disculparme. Pues como os decía, pues eso, la globalización, ¿no?, ha quedado frenada. Pues no es descartable el auge de políticas de mercado quizá más proteccionistas y el inicio, la incentivación o la promoción de productos, el consumo de productos locales. El turismo, ¿no?, que es uno de los principales generadores de ingresos de la industria alimentaria, está en serio riesgo, y no podemos tampoco despistar que nuestras empresas dan de comer a más de 80 millones de visitantes anualmente. La sensibilidad medioambiental, que parece que ha pasado a un segundo plano, y el uso de plásticos, de los plásticos para envases alimentarios, por ejemplo, ¿no?, en los que en los últimos años estaba siendo cuanto menos cuestionado, pues ahora se ha convertido en un garante básico de la seguridad alimentaria de nuestros productos, ¿no? Con lo cual, parece que esta crisis nos va a obligar en todos los aspectos de la vida, y a la industria alimentaria, por supuesto, también a replantearnos el futuro, ¿no?, de alguna forma. Entiendo que, cómo ha afectado pues esta situación a las empresas con las que trabajamos más directamente en nuestro centro tecnológico, en nuestro clúster. Pues las empresas han sufrido, pues digamos, unas consecuencias con cierto grado de polarización, ¿no? Por un lado, algunas de las empresas, las que trabajan más el canal retail, pues durante las primeras 3 semanas de confinamiento, pues sufrieron un repunte brutal en las ventas, que actualmente, por lo que nos dicen, pues ya tiende o ha tendido ya a normalizarse. Pero por otro lado, aquellas empresas que tenían como principal cliente a la hostelería, pues están siendo sometidas a un estrés económico brutal, ¿no? Porque literalmente lo que les ha pasado es que de un día para otro pues han sufrido la pérdida y desaparición de sus clientes, ¿no? Esto, pues de alguna forma ha provocado la aparición de nuevas oportunidades de negocio, y muchos comercios de barrio, muchos establecimientos de productos gourmet, productores locales, hosteleros, pues han visto en el comercio electrónico, en la entrega de productos a domicilio, pues una fuente alternativa de
ingresos, ¿no? En especial, bueno, parece intuirse ahora además un movimiento de la hostelería hacia este tipo de modelo de negocio. Si bien, en mi opinión, pues habrá que estar atento a ver qué recorrido pueden tener estas iniciativas, porque, bueno, en cualquier caso vamos a entrar en una situación real de incertidumbre que, sin lugar a dudas, pues seguro que modificará en parte los hábitos de consumo, ¿no? Aquí, porque luego ya no lo citaré más para no extenderme en el tiempo, pues bueno, aparece una de esas primeras oportunidades de conexión, ¿no?, entre la situación actual, el consumidor y la industria alimentaria, ¿no?, que es el aumento de ventas a través de los canales de comercio electrónico. Si esto se activa o desde luego se incrementa, pues obviamente ejerce un efecto de arrastre sobre la industria alimentaria para poder abastecer a todos estos servicios, ¿no? Por lo tanto, bueno, como os decía, pues siempre que se habla de estos contextos de la crisis se produce a la vez la aparición de ciertas oportunidades, ¿no?, derivadas de ese cambio del estatus establecido. Es cierto que yo creo que es importante recordar y manejar que en el contexto en el que nos movemos, que es el de una situación, bueno, de crisis, que no es una situación de una crisis económica al uso, ¿no? Porque desde luego es una crisis sanitaria, es una crisis de salud, donde las personas están viendo complicado su modo de vida, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de su salud, y esto sin duda va a incorporar un efecto de aún mayor impredecibilidad a esta situación de crisis, ¿no? Y sin duda, pues esto va a marcar el devenir de la industria alimentaria, no solo en las cuestiones relacionadas con digitalización, que ahora veremos, sino también en otros aspectos, ¿no? Desde luego, el cliente, pues entendemos que el consumidor final, entendemos que redefinirá pues un poco sus hábitos de consumo, o al menos los afinará, ¿no? Predecir cómo va a ser el consumidor del futuro, pues bueno, yo creo que es un atrevimiento, en un contexto en el que realmente está cambiando todo de un día para otro, ¿no? Y las planificaciones que hace uno para un día, prácticamente en 2 o 3 días pueden verse totalmente dadas la vuelta, ¿no? Con lo cual, bueno, es un poco un atrevimiento, pero en algún caso hay algunos factores que sí que se pueden intuir, ¿no? Y como veis, pues en algunos casos incluso pueden resultar antagónicos para la industria alimentaria, ¿no? Hay ya tendencias recogidas en informes de las grandes consultoras de negocio que apuntan a que el consumo de alimentos en el consumo de alimentos se está priorizando el precio, ¿no? Se está convirtiendo en una cuestión fundamental. Por otro lado, bueno, la seguridad alimentaria, que siempre está en una posición alta con respecto a los criterios de compra del cliente, pues adquiere ahora, si queréis, incluso un valor mayor, ¿no? Para el consumidor necesita tener esa sensación de mayor seguridad con respecto a su salud. Derivado de ese cambio de un poco de políticas comerciales, ¿no? Todas las comunidades autónomas están reaccionando ahora mismo hacia la promoción del consumo de productos locales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se entiende que la demanda de mercados de proximidad y productos locales o productos asociados a la tradición, a la gastronomía de un territorio, pues bueno, pueden ser uno de los criterios de compra del cliente. Relacionado también con estas cuestiones de seguridad alimentaria, la confianza en el producto, en el operador, ¿no? Y por lo tanto en la marca, pues parece que también puede ser uno de los criterios de compra que de alguna forma redefinan a este cliente. Y luego, por último, pues bueno, una cuestión que estaba cogiendo fuerza en los últimos años, que es el binomio alimentación y salud, y que bueno, pondrán aún más en énfasis, ¿no?, en el aforismo de Hipócrates de que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿no? El incremento de la demanda de alimentos funcionales. Como anécdota, deciros que en los últimos informes de Google, de análisis de búsquedas y demás, se ha aumentado en más de un 200% el número de consultas asociadas a alimentos asociadas a preguntar por alimentos que refuerzan el sistema inmunológico, ¿no? Entiendo que los próximos desarrollos en los que la industria alimentaria pues podría hacer especial énfasis en cuanto al desarrollo de alimentos funcionales, pues están relacionados con este tipo de productos, ¿no?
Bueno, ¿y cómo podría ayudar la transformación digital en satisfacer las demandas del consumidor post-COVID? Pues aquí quería basarme en unos hechos objetivos de unos análisis que se han hecho desde Asincar en colaboración con otros clústeres europeos en los proyectos S3Food y Consensus en programas cofinanciados por la Unión Europea en el programa Horizonte 2020, ¿no? En estos proyectos, una de las primeras etapas consiste pues en la identificación un poco de cuáles son las necesidades en el ámbito digital de las industrias en el sector alimentario, ¿no? Estos diagnósticos nos han dado claramente digamos tres niveles, ¿no? Muy obvios, ¿no? pero también muy marcados en el sector, ¿no? Tres niveles de incorporación de la tecnología en la industria, ¿no? Tenemos empresas, la mayoría pymes y micropymes, en lo que hemos llamado un low level, de empresas que tienen un conocimiento limitado sobre las ventajas de la transformación digital, las empresas del nivel mediano, ¿no? Que conocen en buena medida esos beneficios de la digitalización y empiezan a implementar algunas soluciones, y las empresas de un nivel mucho más alto, ¿no? Que normalmente grandes empresas que tienen, digamos, sus procesos relevantes monitorizados y gestionados a través de herramientas digitales. Y las necesidades que indican las empresas son las que podéis ver, ¿no? La recopilación de las encuestas de estos 120 actores en estos 8 países europeos nos indica, ¿vale?, que las mayores necesidades de las industrias alimentarias se encuentran en el ámbito de la seguridad alimentaria, de la calidad, del control de procesos, de la trazabilidad, de la eficiencia de recursos y de la búsqueda de personal cualificado para poder manejar posteriormente estos recursos y estas nuevas tecnologías. Haciendo un ejercicio, con un poco de trampa, ¿no?, de las cuestiones que podrían definir al consumidor futuro con estas demandas que la industria tenía, pues nos salen una serie de combinaciones que podrían resolverse con algunas herramientas digitales, ¿no? Sencillas y obvias, ¿no? Como veis, había una importancia, ¿no?, por parte del consumidor, o recalcaba la importancia de los criterios de compra en la seguridad alimentaria, cuestión que también preocupa mucho a la industria, ¿no? Pues creemos que soluciones digitales que pueden atender a la ayuda, ¿no?, a garantizar esa seguridad alimentaria están, seguro que entre muchas otras, ¿no?, pero nosotros estamos apostando por la sensórica y el análisis de datos, ¿no? Respecto al criterio de compra del consumidor del producto local y la confianza en marcas y en el mercado, obviamente la industria tiene que poner en juego todo su potencial en el ámbito de la trazabilidad, ¿no? Y pongo si la solución sería el blockchain o otras alternativas más sencillas, ¿no? Pero bueno, quería destacar esa cuestión del blockchain, que parece que y luego nos dirán pues los expertos, ¿no?, un poco si verdaderamente se asentará o no en una industria como la industria alimentaria, con el gran número de pymes y micropymes que tenemos en nuestro tejido industrial, ¿no? La parte del binomio de alimentación y salud, ¿no?, donde aquí, en el futuro yo creo que estamos convencidos que va a jugar un papel muy importante todo lo relacionado con las dietas personalizadas, ¿no? Empiezan a verse las primeras aplicaciones, incluso móviles, ¿no?, que permiten el seguimiento del estado de salud de pacientes con enfermedades metabólicas tipo diabetes o hipertensión, ¿no? Y en función de los resultados de unos análisis sencillos que el propio paciente o el propio consumidor puede ir haciéndose día a día, ¿no? Pues una aplicación basada en el análisis inteligente de datos le devuelve la dieta, ¿no?, que tiene que consumir en ese día, ¿no? Y por último, la parte del precio, ¿no? El consumidor, como os decía, parece que está buscando precio. La industria está necesitada de mejorar la eficiencia de sus recursos, ¿no?
atender al precio del consumidor con unos criterios que también van llevados o ligados a la calidad, al desarrollo de alimentos funcionales, a otros criterios de valor añadido, parece que como os decía antes, también son antagónicos, ¿no? Un camino que tiene la industria para poder atender a criterios de precio, criterios racionales de precio, pues puede estar en la reducción de costes mediante la eficiencia de los recursos, y aquí va a jugar un papel importante los sistemas de gestión integral de la información, ¿no? Vía programas ERP o otras soluciones, ¿no? Luego Juanjo os comentará un poco más sobre uno de los proyectos que hemos desarrollado con Seresco, ¿no? En el DataFood, en el que hemos intentado poner a punto en nuestra planta piloto pues un sistema de este tipo, ¿no? Pasando y ya prácticamente finalizando muy rápidamente, en cuestiones ya más concretas que hemos desarrollado en Asincar, pues bueno, en la parte de seguridad alimentaria, como os decía, teníamos muy claro que la sensórica y el análisis de datos tiene que jugar un papel fundamental. Esa sensórica nosotros la estamos manejando y así se la estamos, con nuestras empresas, se la estamos haciendo ver, ¿no? Que la distingan entre la sensórica clásica y la nueva sensórica. Esa sensórica clásica, que son la que pues, la totalidad de las empresas agroalimentarias tienen implementadas, son las de temperatura, humedad, pHímetros, balanzas, ¿no? El reto está en obtener la información, ¿no? de todo ese tipo de sondas y volcarlo a un sistema para su posterior análisis y interpretación de la información para la toma de decisiones. Y por otro lado aparece pues, bueno, una nueva sensórica en la que Asincar pues, está más especializado en los aspectos relacionados con la sensórica NIR o con la imagen hiperespectral, donde este tipo de sensores pues, son mucho más versátiles y permiten obtener una gran cantidad de información más fácilmente también volcable hacia sistemas de gestión, ¿no? Os pongo aquí un par de ejemplos, bueno, un ejemplo básico de cuestiones que estamos haciendo en este ámbito de la seguridad alimentaria y del control de la producción vía la sensórica NIR, como por ejemplo es pues, la identificación y cuantificación en mezclas de carne, de productos y transformados cárnicos para proceder al control de la materia prima o al control de calidad, ¿no? Este ejemplo pues, es el de unos elaborados cárnicos donde se puede ver perfectamente cómo la sensórica NIR permite distinguir aquellos productos que están fabricados con 100% vacuno o que son la zona de las manchas rojas o la zona de las manchas azules, que son aquellos productos que están fabricados o que presentan no solo presentan un 99% de materia prima de vacuno y un 1% de otra especie, ¿no? De equino en este caso. Se fija ese 1% como límite entre lo que es el fraude y la contaminación cruzada. Vale. Voy a pasar esto rápido para no excederme de tiempo. Por último, quería comentaros que cómo se puede hacer llegar todas las soluciones relacionadas con la transformación digital a las empresas, sobre todo a esas empresas que situamos en el low level, incluso en el medium level. Bueno, pues nosotros tenemos claro que la mejor forma es la de que las empresas palpen, que vean ese tipo de soluciones implementadas en un entorno semi-industrial para que puedan evaluar su utilidad, ¿no? En Asincar hemos puesto en marcha pues nuestra planta piloto con el concepto de Living Lab, donde tenemos unas instalaciones de unos 450 metros cuadrados donde podemos fabricar prácticamente cualquier tipo de alimento con cualquier matriz alimentaria, base pesca, base láctea, base cárnica, base hortofrutícola, para poder ensayar esas soluciones de transformación digital sobre el terreno, ¿no? Sobre un entorno semi-real, ¿no? De esta forma, bueno, es como hemos con Seresco y con SAG en un proyecto que es el proyecto DataFood 4.0, donde hemos empezado a digitalizar, ¿no? De alguna forma todo el sistema de gestión de esta planta piloto y todo el sistema de producción de esta planta piloto, incorporando la recogida de información de los sensores clásicos, incorporando también la recogida de información de los desarrollos de lo que hemos denominado nuestra nueva sensórica. Vale. Bueno,
Yo no tengo realmente más que contaros, o realmente sí que tengo mucho más que contaros, lo que no tengo es más tiempo, así que nada, quedo a vuestra disposición para posibles preguntas y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan. Muy interesante tu intervención y lástima de no disponer más tiempo para que nos pudieras seguir enriqueciendo con tus conocimientos del sector. Bueno, ahora Amparo Fernández Cuesta, consultora de preventa del área de negocio y producción de SAGE, y Juan José García Fernández, responsable de productos de servicios de transformación digital en Seresco. En su turno nos van a hablar del caso práctico de transformación digital que Juan nos ha comentado. Para ello nos van a hablar de la integración de SAGE X3 con DataFood 4.0. Intervendrá en primer lugar, creo que Amparo y posteriormente Juanjo. Adelante cuando queráis. Primero va a ser Juanjo, perdón. Vale, pues perdón. Primero interviene Juanjo y después interviene Amparo. Disculparme el error. Muy bien, muchas gracias, Daniel. ¿Se me oye bien? Se te oye perfectamente, Juanjo. Vale, y se ve la imagen bien, ¿no? Y se ve la imagen bien. Correcto, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a comentar el caso práctico de un proyecto de digitalización del sector que hicimos en colaboración con Asincar y con SAGE y con otras empresas, como comentaremos a continuación. Bueno, al proyecto le denominamos DataFood 4.0 y bueno, voy a contar un poco en qué consiste. Antes voy a hacer una pequeña introducción, un poco cogiendo el hilo de Gabriel y Juan de lo que fueron comentando. Bueno, por simplificar, digitalizar procesos de la definición más corta que pude encontrar consiste en adaptar y mejorar nuestros procesos con ayuda de las nuevas tecnologías, ¿no? El principal objetivo de esta mejora de procesos con ayuda de tecnologías, el principal objetivo tiene que ser siempre flexibilizar y mejorar nuestra capacidad de adaptación como empresa a las situaciones cambiantes. Puede ser una situación de crisis como la que vivimos o puede ser una situación puntual que nos saca un poco de contexto, ¿no? Por ejemplo, imaginemos un repunte de la demanda o una bajada repentina de la demanda. Cuanto más digitalizada esté una empresa, cuanto más grado de madurez digital tenga, más sencillo, más fácil será adaptarse a las distintas situaciones que se vayan produciendo. En la forma de implementar esa digitalización de procesos, bueno, hay varias cosas a tener en cuenta. Mi recomendación o nuestra recomendación es empezar por abstraernos de la tecnología e inventariar nuestros procesos. Una Excel, un papel y un boli, y vamos a identificar qué procesos de elaboración tenemos, de fabricación, qué procesos de gestión tenemos, de gestión empresarial también, ¿por qué no? Y identificar cuáles de ellos debemos mejorar, bien porque sean costosos, bien porque sean lentos, bien porque no sean del todo eficaces, no trate bien los recursos, porque no aporta la calidad de producto necesaria, ¿no? Tenemos que tener un conocimiento previo y identificar todo eso, inventariarlo, ayuda mucho a establecer las prioridades. Después, una vez que tenemos reconocidos esos procesos que nos interesan y que nos afectan para mejorar, proponemos inventariar qué datos influyen en esos procesos. ¿Qué datos son significativos en la mejora de esos procesos? Por ejemplo, imaginemos un proceso de elaboración de quesos donde la mezcla de leches tiene distinto efecto en función de la temperatura ambiental, ¿no? Por ejemplo, pues ese sería un dato crítico que nos afecta a ese proceso. Puede haber muchos, pueden ser datos procedentes de medidas ambientales o de otro tipo, ¿no? También tenemos que proponer y definir una estrategia interna como compañía, como empresa, para atacar o para avanzar en esa transformación digital, en esa digitalización. Por supuesto, hay que liderar la digitalización, hay que hacer un liderazgo claro, hay que involucrar a todos los componentes de la empresa, y desde la dirección hasta los empleados, y hay que establecernos unas metas, unos objetivos y, sobre todo, unas prioridades de actuación. Tendremos que gestionar también el cambio, ¿por qué no? También el cambio cultural que significa esta transformación tecnológica.
Y bueno, para ello es muy importante tener en cuenta al equipo humano, involucrarle en el proceso, tenerles informados de los objetivos que perseguimos y, por qué no, también tener muy en cuenta sus opiniones, que como empleados y como los que están en el día a día de la empresa, pues pueden aportarnos información muy importante para la mejora, ¿no? También tenemos que tener en cuenta un error que se comete a veces, ¿no? El establecer el foco. Antes Gabriel hablaba de los clientes, que es lo más importante en este tema de la digitalización y en este cambio cultural que estamos viviendo. Desde luego, el foco hay que establecerlo en los clientes, en el equipo humano, en los productos y servicios. ¿Por qué no? Porque es una forma también, mejorar la calidad de nuestros productos y servicios es una forma también de pensar en el cliente. Eso es realmente el foco donde tenemos que poner los objetivos de la digitalización. Y para ello, para digitalizar y para avanzar en esos objetivos y en esos focos que establecemos, nos podemos apoyar en la tecnología, pero siempre teniendo muy claro que la tecnología es una herramienta, no es para nada el fin de todo esto, ¿no? Es la herramienta en la que nos apoyamos para mejorar. Incluso muchos procesos se podrán mejorar sin ni siquiera aplicar tecnología. Eso también es algo importante a tener en cuenta. Bueno, al principio hablaba de buscar esa flexibilidad, esa adaptabilidad en base a la digitalización de procesos. Es este de los beneficios que tengo aquí marcado. Pero bueno, hay muchos otros beneficios que podríamos esperar de la digitalización, ¿no? Pues, por ejemplo, desde algo también evidente, ¿no? Mejorar la eficiencia de nuestros procesos, hacerlos más rentables, disminuir errores, mejorar el servicio y la calidad de productos, diferenciarnos respecto a la competencia, ganar competitividad, aprovechar mejor los recursos, mejorar las relaciones con terceros, bien sean clientes, proveedores, empleados, administraciones públicas, potenciar nuestra imagen de marca. Desde luego, la digitalización es una gran herramienta para potenciar nuestra imagen de marca y diferenciarnos como empresa. También es importante la digitalización para tener un correcto cumplimiento normativo y legal, para aportar la seguridad necesaria a nuestros datos, a los datos que manejamos, tanto los datos que sean críticos como organización, como los datos personales que podemos manejar. La digitalización puede generarnos nuevas oportunidades de mercado, que se lo dirán a todas esas empresas que en esta crisis estaban en condiciones de hacer servicio a domicilio, por ejemplo, ¿no? Y, ¿por qué no? También podemos buscar otros beneficios de tinte más ecológico, ¿no? Buscar la sostenibilidad de nuestros procesos. En definitiva, yo me quedo con flexibilidad y capacidad de adaptación, que era el que os comentaba al principio. Casi, si conseguimos eso, estamos consiguiendo todo lo demás, ¿no? Es un poco el fin de la digitalización. Bueno, cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de tecnologías como estas que estoy mostrando aquí. Gabriel y Juan ya mencionaron muchas de ellas y bueno, yo tampoco voy a hablar de todas ellas en concreto, pero bueno, sí, a lo mejor resaltar que en el proyecto DataFood utilizamos varias de estas tecnologías o tendencias tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, utilizamos soluciones de negocio, ERP, soluciones de inteligencia y control, también, lógicamente, Internet, virtualización, computación en la nube, sensórica. Podemos hablar de distintas tecnologías utilizadas en este proyecto que vamos a hablar a continuación. Y aquí resaltar que es muy importante ser conscientes de que estas tecnologías no son tecnologías de futuro, son tecnologías totalmente de presente y tecnologías totalmente maduras. Es decir, el momento de aplicarlas es ahora. Me llamó mucho la atención un comentario que hacía Juan hace un momento en su exposición, que hablaba de sensórica clásica y sensórica nueva, ¿no? Démonos cuenta, hagamos esa reflexión. Hace 4 o 5 años hablar de sensórica era hablar de futuro, ¿no? Y ya en estos momentos hablamos de sensórica clásica. Bueno, un tema muy interesante el que comentaba Juan. Bueno, en esta cuarta revolución industrial realmente hay otras tecnologías emergentes que van a dar mucho que hablar, ¿no? Pero bueno, tampoco es el foco de esta presentación y simplemente mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, computación cuántica, nanotecnología, genética, ese tipo de tecnologías. Perdón.
Centrándonos ya en DataFood 4.0, bueno, empezar mencionando un poco a los participantes en el proyecto. Por una parte estábamos, como comentaba Juan, Seresco y Sage, también Ubiware, una empresa desarrolladora de software como Seresco también, y Phoenix Contact, que es una empresa que distribuye a nivel mundial pues, productos de electrónica, electricidad, automática, PLCs, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, por supuesto, Asincar, que ponía dos cosas muy importantes en el proyecto. Por una parte, la planta piloto que mencionaba Juan hace un momento, totalmente equipada y que nos permitió testar y validar el proyecto. Y por otra parte, el conocimiento del sector de todo el personal de Asincar, ¿no? Técnicos de todo tipo, de laboratorio y con un alto conocimiento del sector. Bueno, cuando nos sentamos a hablar de este proyecto, por una parte, teníamos varias ideas en la cabeza. Estoy hablando de hace unos años, ¿no? Por un lado, Asincar, por supuesto, quería seguir evolucionando en su planta demostradora, en su planta piloto, para seguir añadiendo tecnologías 4.0 que pudiesen servir para ejercer un efecto tractor sobre todos sus asociados y sobre el sector en general. Y también nosotros, como empresas tecnológicas, nuestra idea era validar el proyecto para poder generalizarlo y aplicarlo en este sector y en otros muchos, ¿no? En el proyecto también, en esta fase inicial de definición en la que estuvimos hace unos años, pues también teníamos un gran objetivo, es decir, mezclar tres grandes bloques de información que normalmente las empresas tienen desligadas, incluso algunas veces desaprovechadas o infrautilizadas. Una parte está la información que generan los RPs o sistemas de gestión empresarial, por otra parte están los sensores ambientales que muchas veces simplemente sirven para ver en un reloj la temperatura o la humedad o el pH, pero a lo mejor no para tener una visión histórica de esos datos, mucho menos para predecir comportamientos futuros. Y también quisimos añadir otro componente más, que es el consumo eléctrico de las diferentes máquinas que puede haber en una planta de elaboración. Desde el punto de vista sectorial, con ayuda de Asincar, pues también quisimos tener en cuenta un poco las necesidades que veíamos o que veían principalmente en el sector, ¿no? Pues, por ejemplo, garantizar la seguridad alimentaria, correlacionar esa información, esos nichos de información, esos silos también que comentaba Gabriel al principio, de información que pueden estar desligados, controlar el consumo eléctrico y mejorar la calidad del producto y optimizar los procesos de elaboración en base a modelos predictivos. En definitiva, lo que buscábamos era avanzar en la digitalización del sector. Bueno, con ayuda de este diagrama voy a tratar de explicar un poco en qué consiste el proyecto DataFood 4.0, tal como lo montamos en esta planta piloto de Asincar. Bueno, por un lado, teníamos unos sensores ambientales, muchos los reutilizamos, algunos hubo que adaptarlo y otros hubo que sustituirlos, pero bueno, hicimos un gran esfuerzo de reutilización. Bueno, pues con todos esos sensores que están distribuidos por la planta de Asincar, elaboramos lo que en este diagrama llamamos red IoT, ¿no? Bueno, pues tenemos la temperatura de las salas, temperatura de las piezas de carne, en este caso, podría ser de otro tipo de producto, la humedad de las salas de trabajo, de las zonas de la planta, el pH de las piezas de producto, consumo eléctrico de las máquinas, los pesos de las básculas, todas esas señales estaban gobernadas por un sistema PLC de última generación que se llama PLC-NES de Phoenix Contact, que nos permite automatizar la recogida de información de esos sensores y comunicarlas a través de Internet al repositorio que almacena esos datos que está en la nube. Un tema importante a destacar en esta parte es que, bueno, como todos sabéis, la sensórica actual, bueno, es normal que un sensor pueda comunicar directamente a Internet. Lo que no quisimos fue abrir la posibilidad de que múltiples sensores estuviesen abiertos a Internet, expuestos a Internet a la vez. Lo que quisimos es concentrar la comunicación en un único punto, pues para tenerlo en cuenta también desde el punto de vista de la ciberseguridad. Es decir, solo hay un punto que pueda salir al exterior y ese es el que tenemos que tener protegido, ¿no? Estamos hablando de este punto del PLC. Por otra parte, implementamos en Asincar con SAP X3 o una solución RP todo el flujo que se necesitaba para sus procesos de elaboración. Son procesos de elaboración
como decía Juan, semi-industrial, que se utilizan también, principalmente en cursos de formación, pero son procesos, en definitiva, ¿no? Una planta que emula totalmente las características de una planta de trabajo real, de una planta de fabricación real. Bueno, en esta parte de RP, por un lado, bueno, gestionamos los pedidos y las recepciones de proveedor, las entregas de producto final, el almacenamiento tanto de materias primas como de producto final en condiciones de refrigeración o de congelación, las órdenes de elaboración, todo el tema de calidad sensorial y alimentaria y la trazabilidad. Bueno, como os decía, esta parte de RP la implementamos con SAP X3. Después, toda esta información que se genera en estas dos redes, la red IoT y la red RP, se está volcando en tiempo real a un repositorio en la nube. Pues las señales del RP a través de servicios web y las señales de la red IoT a través de un protocolo de comunicación de datos que se utiliza muy habitualmente para comunicar telemetrías de datos, ¿no? Por ejemplo, en fórmula MQTT se llama. Bueno, y en la nube un sistema montado que lo que hace es recibir esa información, almacenarla, tratarla y permitir montar pues, cuadros de mando, alertas, modelos predictivos sobre toda esa información que se va recopilando. Bueno, comentar también que a veces para empezar un proyecto hay que fijarse un objetivo concreto, ¿no? Cuando quisimos validar este proyecto inicialmente, de todos los procesos de elaboración que se podían hacer en la planta piloto de Asencar, elegimos uno con ayuda de los técnicos de Asencar, que es el de la elaboración del chorizo. ¿Por qué elegimos este? Bueno, pues porque nos pareció a todos que era un proceso muy completo y que podría contener subprocesos que se parecían a muchos otros del sector agroalimentario. Tengamos en cuenta, por ejemplo, en la elaboración de chorizo que tanto tenemos operaciones de despiece como de picado, amasado, mezcla, procesos térmicos también como el secado, el autoclave. Bueno, había un compendio de procesos muy interesantes para analizar y bueno, eso es lo que nos hizo pensar en la elaboración del chorizo como un caso de uso de validación. Estoy hablando de los momentos iniciales del proyecto. Bueno, pues ese fue el primer objetivo, digitalizar el proceso de elaboración de chorizo en esta planta piloto de Asencar y a continuación nuestro objetivo real era generalizar esa experiencia para aplicarla en otros modelos de elaboración agroalimentaria e incluso de otros sectores industriales. Los tres grandes retos de este proyecto fueron, por una parte, la integración de sus sistemas. Estamos mezclando toda la información que se genera en la sensórica, en la parte sensórica y en la parte de RP. Y también la de aplicar modelos que aportasen valor, modelos predictivos que aportasen valor en este escenario que montamos en Asencar. Y quería comentar y destacar también el apartado de despliegue rápido, ¿no? De poder generalizar esto para hacer despliegue en otras empresas, no solo en la planta de Asencar. Bueno, para ello discurrimos un sistema de despliegue rápido que consiste en cuando damos de alta una nueva empresa en la nube, en el sistema de la nube, distribuimos, luego veremos algunas pantallas para verlo, distribuimos un poco toda la información necesaria, es decir, definimos la empresa, sus plantas, para cada planta las zonas de la fábrica o las salas de elaboración, en cada sala las máquinas que contiene, en cada sala o cada máquina qué medidas o qué sensores estamos monitorizando, las direcciones, voy a decir, las direcciones de memoria para acceder a esa información, etcétera, etcétera. Una vez mapeado todo eso en el sistema en la nube, cuando desplegamos el sistema en una planta, en la fábrica, el PLC-NES hace una primera comunicación indicando su número de serie, lo que hace que el sistema en la nube le devuelva la configuración de esa planta, le da todo el mapa de todos los sensores que tiene que estar automatizando y que tiene que recolectar la información, con qué periodicidad, etc. Y automáticamente se pone a recolectar información y se pone a comunicar. Bueno, voy a describir un poco el proyecto también desde sus cuatro partes, ¿no? Que son, por una parte, la planta demostradora donde hicimos el escenario, la parte de RP, la parte de sensórica y la parte de aplicación de sistema montado en la nube. Bueno, por una parte, como comentaba antes Juan, en las instalaciones que tiene Asencar en Noreña,
pudimos hacer, en esta planta piloto que él demostraba antes, pudimos hacer el escenario para validar la tecnología. Bueno, es una planta muy completa, tiene su muelle de entrada, sus almacenes refrigerados, congelados, balanzas, básculas, carriles de canales, su sala de despiece, sala de elaboración con todos los procesos y máquinas necesarios, bombo, cúter, amasadora, picadora, inyectora, ese tipo de maquinarias. La zona de esterilización de conservas, de latas, ahumador de chorizos, secaderos de chorizos, sala de precocinados, sala de envasados. Es decir, que no solo tenía la maquinaria necesaria, sino toda la infraestructura, tanto eléctrica o informática, como de aplicaciones para hacer esa validación. Algunas imágenes de las salas, por ejemplo, esta es la sala de despiece, aquí arriba hay sensores, hay aparatos para controlar la climatización, incluso esos aparatos están sensorizados para ver su consumo. La otra sala de elaboración, con las diferentes máquinas aquí por los laterales, el ahumador, el autoclave, bueno, diferentes máquinas, el laboratorio. Bueno, esto es un poco el lujo que tuvimos en este proyecto de contar con una planta de este tipo para poder hacer todos estos ensayos. Luego, por otra parte, implementamos el RP-SAG X3 de una forma parcial para poder recoger toda la información que se genere en los procesos de elaboración de Asincar. Como os decía, hacen elaboraciones emulando procesos reales, principalmente para cursos de formación, pero bueno, también para ensayos de otro tipo. Bueno, estos serían los procesos que recogimos en esa implantación, que como os digo es parcial, no se trataba de hacer una facturación a clientes ni una contabilidad, sino solo la parte de elaboración alimentaria. Bueno, algunas imágenes de las pantallas que se implementaron en ese proyecto, ¿no? para Asincar, pues, por ejemplo, menús visuales para poder acceder a la funcionalidad, unos indicadores que Asincar necesitaba de la información que se iba generando en el proceso. Por ejemplo, incluso Asincar, pinchando en esta función, puede ver la evolución de las señales de la sensórica. El RP lo que hace es hacer una llamada de servicios web al sistema que está en la nube y recoge la información que solicita Asincar y se la presenta de forma gráfica. Bueno, por ejemplo, uno de los indicadores de producción, una ficha de artículo, en este caso es un chuletero, una fórmula de elaboración de chorizo asturiano, en este caso, una etiqueta, pedido a proveedor, quiero decir, se hizo una implantación al uso de RP para la parte de elaboración. También en el proyecto, además de las medidas continuas que generan los sensores, se implementaron algunas pantallas como esta para recoger otras medidas discretas que se pueden hacer en mediciones puntuales, por ejemplo, ir a una pieza, pincharla y obtener una medida de pH, ¿no? Por ejemplo, en este caso de humedad. Bien, esta es la función donde se recoge la calidad sensorial de cada uno de los lotes. La calidad, en este caso sensorial, se obtiene a partir de catas de producto. La calidad alimentaria también en función de las muestras del laboratorio. Nos interesaba, en este caso, tener en cuenta si era apto o no apto en función de 3 parámetros principales: patógenos, indicadores y carga microbiológica. Bueno, esta es la función donde registran el alta de productos y también los consumos realizados de materia prima. Y bueno, básicamente aquí estamos viendo una señal desde el RP, cómo evoluciona la temperatura del secadero en unas fechas concretas. Por ejemplo, en este ejemplo es de marzo de 2020, ¿no? Bien, en la parte de sensórica, ahora ya estamos situados en la parte de sensórica del proyecto. Aquí hicimos al principio, esta es una de las hojas que manejamos al principio, un inventario como el que os proponía antes, ¿no? Por ejemplo, en la sala de elaboración identificamos estas cámaras para estas máquinas, perdón, para estos procesos y anotábamos qué datos nos interesaban de cada una de las máquinas. Lógicamente, de cada una de las máquinas o de cada una de las salas de elaboración. Lógicamente, nos interesaban los datos que podían influir en la calidad, en la rentabilidad o en otros factores interesantes del proceso. Los datos que no interesaban, pues lógicamente los descartábamos. También hicimos un inventario de qué máquinas nos interesaba hacer el control de consumo eléctrico y hicimos un inventario, por supuesto, de qué sensores clásicos, en ese caso analógicos, habían Asincar y cuáles nos interesaba digitalizar y automatizar la recogida de señales.
bueno, algunas imágenes de los sensores que reutilizamos. Hicimos mucho esfuerzo en reutilizar, bueno, básicamente por minimizar costes y sobre todo por tener una experiencia para luego aplicarlo en el mercado también, ¿no? Siempre que se pueda reutilizar algo, pues no tiene sentido. Yo tenía un compañero en informática que siempre dijo, si algo funciona, no lo toques. Bueno, eso es una postura extrema, ¿no? Pero bueno, siempre que tengamos algo que sea reutilizable, podríamos reutilizar. Bueno, esto es una imagen de un cuadro eléctrico que también hubo que modificar para añadir sensores de consumo de las diferentes máquinas. PLC-NES, que está colgado allí en un cuadro de Asincar, etc. Bien, y esta es la parte de la nube, ¿no? En la nube tenemos una aplicación que también llamamos DataFood 4.0, que nos permite hacer toda esta configuración que os comentaba hace unas diapositivas, ¿no? Por las empresas, dentro de cada empresa sus plantas de trabajo, dentro de cada planta sus salas, zonas de fábrica, de elaboración, las máquinas que hay en cada sala, los tipos de medida que nos interesa analizar y las medidas que nos interesa analizar, ¿no? Las señales. Daos cuenta que las señales no estamos hablando solo de señales de sensóricas, sino también de señales RP y de señales de otros orígenes de datos. En cuanto a señales, en este proyecto digitalizamos del orden de 120 señales que se están recibiendo, cada uno con una periodicidad, la que se estableció y se está recibiendo en tiempo real. Bueno, en la parte de datos, lo que nos permite esta aplicación en la nube es analizar toda esa información, bien sea a través de cuadros de mando o a través de otro tipo de análisis que veremos a continuación. Y aquí vemos algunas de las señales que se están obteniendo en Asincar, ¿no? Por ejemplo, fijaros que esta no viene de ningún sensor, la calidad sensorial, sino viene del RP. O medidas de consumo eléctrico, que no solo cogemos, bueno, yo de esto no entiendo mucho de la parte eléctrica, había ingenieros para ello, pero bueno, de tensión, de voltaje, de potencia, de ese tipo de señales. Bueno, análisis gráfico de cada una de las señales, montaje de cuadro de mandos. Por ejemplo, esto que estamos viendo ahora es el cuadro de mando que montamos para analizar las señales del secadero, ¿no? Del secadero de chorizos, por ejemplo, tanto consumo eléctrico de la climatización como también señales ambientales de temperatura, humedad, pH de las piezas, etc. Bueno, este cuadro de mando nos permite monitorizar, nos permite analizar tendencias, verlo en el periodo de tiempo que nos interesa, etc. Bueno, estas son algunas imágenes del proyecto, de algunos esquemas que fuimos utilizando para los distintos modelos. Esta es la parte de la aplicación en la nube que nos permite definir modelos. Lo interesante de algunos de los modelos que estuvimos entrenando en Asincar, lo interesante de esta parte del proyecto es que no solo establecimos unos modelos concretos, sino que lo que hicimos fue un generador de modelos. Nos permite, en función de las señales que tenemos en cada planta o en cada empresa, poder generar los modelos dinámicamente en los modelos que nos interesan para cada negocio. Por ejemplo, en Asincar, para la validación inicial del proyecto, trabajamos con estos 5 modelos. El primero de ellos nos permitía predecir el pH del chorizo en función de la temperatura del secadero o la humedad del secadero, o la humedad del chorizo en función de la temperatura del secadero y la humedad del secadero, o por ejemplo, la calidad del chorizo en función de su pH y de su humedad. Quiero decir, lo que permiten este tipo de modelos es, por ejemplo, algo que está muy de moda últimamente, ¿no? Que es la posibilidad de simulación, de una simulación no invasiva. Es decir, yo puedo hacer experimentos teóricos sin necesidad de estropear piezas de carne o piezas de hacer técnicas destructivas de pinchar o de coger muestras, etcétera. Por ejemplo, puedo analizar, puedo conseguir que la calidad final del producto sea la misma o sea equivalente o esté en unos rangos aceptables subiendo 1 grado la temperatura de las cámaras donde almaceno el producto. Si la respuesta es sí, pues estaré ahorrando energía, ¿no? Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, que seguramente no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, puedo tener información de ese tipo. Puedo analizar también cómo debo mantener el secadero en condiciones de humedad y temperatura para obtener el pH que necesito para la calidad que necesito del producto, sobre todo buscando también
Son cosas que fuimos aprendiendo con el personal de Asincar, ¿no? Buscando también las características adecuadas para que ese producto pueda durar en el tiempo lo suficiente, por ejemplo, si lo quiero exportar, etcétera. Bien, en definitiva, con todo esto que estuvimos comentando, ¿qué puede aportarnos un proyecto de DataFood 4.0 o un proyecto de digitalización en general, ¿no? Lo primero es algo muy obvio, ¿no? El primero de esos puntos que aparece ahí es quizás muy manido. Convertir datos en información, pero no por ser obvio y manido deja de ser importante, ¿no? Es decir, todas las empresas tienen información, datos que no son información, es decir, datos aislados que conviene correlacionar y conviene explotar y aprovechar. También nos permite tener una visión 360 grados de lo que pasa en la planta, estando en la planta o estando fuera. Es decir, es un sistema en la nube, me puedo conectar, puedo saber si las máquinas están consumiendo energía, si están activas, puedo saber si la temperatura de la cámara se va de rango, puedo establecer alertas que me avisen si las señales del rango establecido, etcétera. Como decían Gabriel y Juan, perdón que me estoy quedando sin voz, este tipo de herramientas ayuda a tomar las decisiones, ayuda a agilizar la toma de decisiones, principalmente porque tengo información en tiempo real, pero también porque tengo información histórica. Es decir, podría aprovechar esta información histórica para analizar qué pasó con un lote de productos que no se quedó bien, por ejemplo. O sea, no solo debo utilizarlo para predecir hacia adelante, sino para analizar hacia atrás, ¿no? ¿Por qué este lote de productos no salió bien? ¿En qué fechas lo tuve almacenado? ¿Qué temperatura tenía en la cámara en esas fechas? ¿Qué humedad tenía en la sala de despiece cuando lo despiecé? Toda esa información quedaría recopilada en el sistema, ¿no? Bien, a través de los modelos, por supuesto, de los modelos predictivos, se trata de optimizar esos procesos y recursos, como comentábamos antes. Lógicamente, el objetivo de avanzar en nuestra digitalización, nuestra transformación digital, siguiendo criterios de Industria 4.0. Y también quería destacar en este punto el impacto que tiene la digitalización de procesos en la imagen, en nuestra imagen corporativa, en nuestra imagen, en cómo nos perciben los demás, cómo nos perciben tanto clientes como proveedores, empleados, administraciones, asociaciones. Todos lo tenemos claro, ¿no? Es muy importante no solo lo que hacemos, sino cómo lo ven los demás, ¿no? Cómo nos perciben. Bueno, pues en esto la digitalización también nos puede ayudar. Bueno, por resumir, ¿qué habilitadores digitales se utilizan en este tipo de proyectos que estamos hablando, similares a DataFood? Creo que me estoy pasando un poco de tiempo y todavía falta Amparo que tiene otra aportación ahora. Y bueno, te comentaba antes, Juan, la nueva sensórica de visión artificial, por ejemplo, ¿no? Como algo en lo que se está especializando mucho Asincar últimamente, es la visión hiperespectral, ¿no? Las cámaras hiperespectrales que obtienen imágenes como esta que vemos aquí, ¿no? Arriba vemos 3 piezas de carne y debajo estamos viendo su imagen hiperespectral. El análisis en tiempo real, lógicamente, mediante algoritmos informáticos de esas imágenes y también teniendo una base de datos adecuada de muestras, permitiría determinar cosas como la cantidad de producto de grasa que pueda tener una pieza, o bueno, estoy hablando de carne, pero podría ser otro tipo de producto, el grado de madurez de una fruta, por ejemplo, o también podría identificar el tipo de pieza que está viendo la imagen, ¿no? Por ejemplo, hablaba antes, Juan, de un ejemplo de distinguir porcino de vacuno. Incluso se podría llegar, entendemos, a determinar la carga microbiológica que puede llevar una pieza en el momento. El reto en este tipo de proyectos es tener una visión en tiempo real. Lógicamente, daros cuenta que ese análisis en tiempo real va a requerir que se analicen muchos datos en tiempo real y que se tome una decisión apoyados en robótica para desviar esa pieza a un sitio o a otro, ¿no? Para ese análisis en tiempo real, lógicamente, es posible que no sirvan técnicas de computación en la nube, la latencia de Internet, y haya que buscar eso que se llama ahora computación en el vértice, ¿no? Que es una mezcla de nube y computación en local, ¿no? Bueno, pues sería otra de los factores, seguramente el reto de este proyecto. Bueno, estoy finalizando ya. Comentar nada más que esto que estoy contando en el ámbito del sector agroalimentario es totalmente aplicable a otros sectores industriales, bien sea de fabricación, sectores de fundición, de cualquier tipo, ¿no? Realmente
al final todas las fabricaciones incluyen procesos, los procesos manejan información y están influidos por determinados factores. El esquema sería aplicable en todos los tipos de sectores industriales. Por ejemplo, la semana que viene trabajaremos esto, por ejemplo, en un tema relacionado con el carbón. Bueno, pues, como veis, todos los sectores al final pueden requerir soluciones de este tipo. Os dejo aquí un enlace a un artículo que hicimos en colaboración con esta industria sobre nuestra visión, la visión de SESCO y del área de servicios de transformación digital de este tipo de proyectos. Bueno, pues si alguien tiene tiempo y le apetece leerlo, aquí os dejo el enlace, va a estar colgado el vídeo en nuestra web. Y bueno, aprovecho también para dar la enhorabuena al equipo de Conecta Industria por su gran aportación en la información y divulgación de aspectos relacionados con la tecnología, la transformación digital en la industria 4.0 en el sector, en el entorno empresarial. Bien, y a continuación, Amparo Fernández Cuenca de SAGE nos va a hablar un poco de qué características tiene SAGE X3 en el entorno empresarial, cómo lo podemos aplicar en el entorno agroalimentario, qué características tiene en ese sentido y cómo puede ayudarnos también en la digitalización de nuestros procesos. Al final, el ERP es una de las bases de la digitalización, es uno de los puntos de los ejes centrales y es importante tener en cuenta nuestro sistema de gestión. Por mi parte nada más, muchas gracias a todos y Amparo, cuando quieras, no sé si Daniel tienes que decir algo al respecto o si entras directamente. No, dado Gracias. el tiempo que tenemos, por favor, Amparo, cuanto antes. Perdonadme si me excedo. Perdonad. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo creo que ya está prácticamente todo dicho, pero sí que vamos a centrarnos, no sé si veis mi pantalla primero. Creo que no. Un momentito, por favor, a ver si veis mi pantalla. Lo sí, primero estaba viendo, pero desapareció. Ah, pero la he cerrado. Perdón. ¿Se ve ahora mi pantalla? Ahora se está viendo tu SAGE, Amparo. Gracias. Perfecto. Ya han comentado mis compañeros, tanto Juan Díaz como Juan José, como Gabriel, han comentado cómo no solamente el COVID, sino las nuevas tecnologías nos ayudan a que la transformación digital tenga que ser cada vez más fuerte. Vamos a ver simplemente, va a ser muy breve, vamos a ver cómo X3 nos ayuda a esa transformación digital, no solamente para un entorno 4.0 para logística y distribución, sino también cómo X3 nos va a ayudar al sector agroalimentario. Ese sector agroalimentario donde vamos a tener que controlar pues no solamente los lotes y los sublotes, la trazabilidad, las fechas de caducidad, los alérgenos, y también vamos a ver cómo el circuito de Asincar, que antes ha comentado Juan José de una manera mucho más teórica, vamos a ver cómo el ERP nos ha ayudado a todos esos circuitos operativos, desde la recepción o el pedido de compra de la carne hasta su elaboración. Primero, para hablar de modo genérico, X3 nos va a ayudar a la transformación digital, es un ERP totalmente estándar, que va dirigido no solamente, como ha comentado Juanjo, al sector agroalimentario o al sector cárnico, sino también al sector de la fabricación, de la distribución, de las cooperativas. Es un ERP que se mueve en un entorno multisociedad, multiplanta, multilenguaje, multilegislación, lo que nos va a permitir poder tener todos nuestros entornos societarios dentro de la misma aplicación. Nos va a permitir un enlace 100% con todas las herramientas de Office, con exportación a Office, a Word, a Excel, a PowerPoint, una movilidad, ya sea en entorno Android o en entorno Apple. Vamos a tener una parametrización muy sencilla con estos procesos visuales que veis aquí y que no son un mero PowerPoint fijo, sino que vamos a ver durante la presentación cómo tenemos enlace a cualquier punto de la aplicación, lo que va a permitir que la curva de aprendizaje del usuario sea muy rápida a la hora de implantar el ERP. Vamos a ver también una trazabilidad, no solamente a nivel de la trazabilidad del lote, donde el sector agroalimentario es fundamental, el lote y el sublote, todas las características que tenemos, sino también a nivel de la trazabilidad documental, desde el pedido de compra que realizamos hasta la recepción de la factura en un momento determinado.
determinadas alarmas o workflows que desencadenan acciones, como puede ser pues, un proceso que tenemos que realizar o una acción de un pedido de compra que tenemos que firmar. Y todo esto apoyándonos en consultas, estadísticas, informes, que ya hemos visto los indicadores que teníamos, ya los volveremos a visualizar, o un Business Intelligence que también va incorporado dentro de la propia aplicación. Con todo esto, ¿cómo vamos a ayudar al sector agroalimentario? Pues lo primero que vamos a ver es que en el sector de la alimentación es fundamental el tener fichas de los artículos, como bien comentaba anteriormente Juanjo, donde vamos a poder visualizar las características que este artículo tiene, no solamente, perdonad que la red va un poquito más lenta, vamos a poder visualizar la ficha del artículo, vamos a poder establecer qué características tenemos para este artículo, si hacemos importaciones, lo que es la referencia de aduanas, el intrastack, si tiene lote o sublote, control de los alérgenos que queramos tener, control de caducidades para poder controlar aquellos artículos que tenemos que retirar del mercado porque están caducados, o las diferentes fechas de consumo preferente. Dentro también de estos artículos vamos a poder tener las diferentes tarifas de compra que vamos a poder tener controladas y las tarifas de venta, donde vamos a poder gestionar no solamente la unidad de compra que tenemos, sino si tenemos descuentos por un porcentaje de cantidad máxima o cantidad mínima. Lógicamente también poder controlar las diferentes tarifas de venta, si es que fuera necesario para ello. Vamos a poder visualizar también los stocks que tenemos de estos artículos, donde vamos a poder visualizar pues, el stock por planta que tengamos de esta carne de vaca que tenemos aquí. Vamos a poder visualizar el stock detallado o el stock por lote que tengamos de esta carne, donde nos va a decir pues, la cantidad que tenemos, en qué estado de control de calidad. Antes hemos comentado que en la industria agroalimentaria era fundamental los diferentes controles de calidad, si el artículo está bien, está mal, tengo que pasar un control de calidad extra. Pues dentro del ERP vamos a poder establecer los diferentes estados o controles de calidad, las ubicaciones en el almacén, dónde está ubicada esa mercancía, el lote que tenemos de ella, incluso el poder determinar la trazabilidad que tengamos de ese lote, ¿vale? Si buscamos de aquí la trazabilidad que tengamos de este lote, vemos que este lote se recepcionó en esta recepción de proveedor, con estas características. Desde aquí podríamos incluso ir a visualizar ese movimiento o esa recepción que tenemos de ese proveedor con una trazabilidad si tuviéramos pedidos, con lo cual la información a nivel de trazabilidad va a ser total dentro del ERP. Esto va a ser fundamental en la industria agroalimentaria, pero también, como comentaba Juanjo, en cualquier otra industria con la cual estemos trabajando. Hemos visto que dentro de los artículos también tenemos que tener control de esas recetas, esos controles, ese escandallo que necesitamos. Cuando antes comentaba Juanjo y hablaba de los productos, podemos determinar el caso del chorizo que comentaba Juanjo, la carne que tiene, si tenemos que hacerle una salsa, los pimientos que tengamos que triturar, la caja que vamos a utilizar. Y un resumen de la producción donde veamos todas las características que tenemos, ¿vale? Donde vamos a poder visualizar toda la información a nivel de escandallo del producto. Vamos a poder también controlar las rutas de fabricación o los centros de trabajo por los cuales tenemos que pasar. Antes comentaba Juanjo, pues el partir, el distribuir, el envasar, el triturar esa carne, donde vamos a poder establecer esos controles que antes Juanjo también comentaba, pues con la temperatura, las máquinas de temperatura, los sensores que tengamos en nuestra propia fábrica y también poder controlarlos. También es importante establecer los diferentes controles de calidad que vamos a poder establecer no solamente con fichas técnicas que podamos tener preparadas en la propia aplicación, donde podamos visualizar fichas técnicas preparadas, donde podamos medir pues el registro de pH, las propiedades físicas que tenga, toda la información que necesitemos para poder controlar con el ERP, con los diferentes históricos de calidad que quisiéramos visualizar. Vamos a poder también controlar las mermas. En el sector cárnico o en el sector agroalimentario las mermas son fundamentales, con lo cual vamos a también poder controlar todas esas mermas que tenemos en las diferentes órdenes de fabricación. Vamos a poder controlar, como hemos comentado, las fechas de consumo preferente y si somos una empresa también de distribución,
vamos a poder controlar lo que denominamos plantillas comerciales o gestión de atípicos, todo aquello que los proveedores nos cobran fuera de factura y que también tenemos que controlar. Si todo esto lo vemos aplicado al proyecto de Asincar, antes veíamos, como Juanjo comentaba, que podíamos realizar un pedido de compra. Cuando realizamos un pedido dentro del ERP, vamos a poder controlar la mercancía que estamos comprando, mercancía que lógicamente está entrando en el almacén, y vamos a poder visualizar, como decíamos, la trazabilidad de este pedido. Vemos que este pedido, la fecha en que se hizo, la recepción, la factura, incluso el asiento contable que tenemos establecido para este pedido de compra. Y desde cualquier punto de menú podríamos incluso ir a esta recepción, entrar directamente en ella y poder visualizarla. Con lo cual la trazabilidad documental que decíamos es total dentro de la propia aplicación. Dentro de este proceso que teníamos de Asincar, haríamos la recepción de mercancía que hemos visto, lanzaríamos la orden de fabricación, ¿vale? Tanto manual o una planificación multinivel, donde podríamos lanzar, si tenemos una orden multiartículo, poder lanzar todas las órdenes que tenemos que generar. Podríamos visualizar también una orden de fabricación, donde vamos a tener no solamente el producto terminado final, sino también los diferentes componentes o operaciones con los cuales vamos a trabajar. Vamos a poder tener las diferentes mediciones, control de las mediciones con las máquinas, estas que comentaba Juanjo anteriormente, los controles de calidad que teníamos. Vamos a poder visualizar, importantísima, la trazabilidad en todo momento que queramos visualizar. En este caso, si nos vamos a este lote en concreto, vamos a buscar de un artículo que tengamos. Vamos a coger un artículo que tengamos mucha trazabilidad para que la podamos visualizar. Vamos a coger un lote. Aquí tendríamos todos los lotes que han entrado en nuestra base de datos. Vamos a localizar uno que tengamos, este por ejemplo, y vamos a visualizar toda la trazabilidad que tenemos de este lote en concreto, donde vamos a ver no solamente desde que entró el producto, sino todos los procesos por los que ha seguido, e incluso el control de los componentes, ¿vale? De tal manera que vamos a poder llegar a una trazabilidad a todos los niveles. ¿Qué más vamos a poder visualizar y cómo nos va a ayudar el ERP a esta industria digitalizadora 4.0? Pues vamos a poder visualizar también indicadores como pueden ser la producción por artículo y día, donde vamos a poder localizar, por ejemplo, pues en esta fábrica que tenemos, vamos a buscar pues en una fecha determinada, por ejemplo, todos los procesos que hemos tenido. Vamos a poner, tengamos datos. He cogido una planta que no teníamos nada. Vamos a visualizar todo lo que se ha fabricado en esa fecha, donde tenemos las diferentes órdenes de fabricación y los productos que se han fabricado y podremos navegar a cada uno de ellos, donde nos va a dar información. Podremos visualizar también los consumos por artículo y día que hayamos tenido, exactamente igual, donde podemos visualizar también, pues en esta planta que teníamos, vamos a ver aquí que tenemos, vamos a poder visualizar todos los consumos que se han realizado y en qué órdenes de fabricación se han realizado, y múltiples indicadores que podemos preparar con el ERP, indicadores que podemos preparar de una forma ágil y muy sencilla. También hemos comentado, dentro de esa transformación digital, la posibilidad que pueda tener el ERP para poder conectarse a otros sistemas. Estas serían las funcionalidades estándar que tenemos dentro del ERP que ya hemos comentado, y todos los enlaces con el enlace con el B2B y B2C que hemos comentado, los SGAs y las diferentes capturas en planta que podamos tener. X3 es una plataforma 100% web que nos va a permitir a que nuestro trabajo sea más rápido, mucho más sencillo y mucho más flexible. Y como veo que son las 11:30 y no me quiero alargar, no sé si entramos en preguntas o queréis que veamos algo más en profundidad. Gracias, Amparo. Dado las horas que son, no sé, yo diría que si hay alguna pregunta rápida durante 1 o 2 minutos, si no, remitir a los asistentes a que hagan las consultas a través del correo electrónico soluciones@seresco.es. No sé cómo lo veis.
si podemos hacer alguna pregunta rápida, alguien que esté interesado. Bueno, pues como no entran ni por el chat ni por voz preguntas, pues nada, agradecer a todos la asistencia al webinar. Disculpar que nos hayamos extendido media horita más de lo previsto, pero yo creo que mereció la pena por lo interesante que fueron todas las ponencias. Muchas gracias a todos los ponentes y, por supuesto, muchas gracias a los asistentes. Nos vemos en el siguiente webinar. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.